si el subjuntivo te parece imposible de aprender, tranquilo, no estás solo. Es probablemente el tema que más confunde a mis estudiantes de español. Y lo entiendo. Todos los libros de gramática de español te dan listas interminables de cómo y cuándo usar el subjuntivo. Y lo sé, puede ser abrumador tener tanta información. Y a la final terminas memorizando sin entender. Pero hoy te voy a dar solo una, ¿ok? Estás escuchando bien, una regla que va a cambiar completamente cómo entiendes el subjuntivo. Una sola regla que resume todo. ¿Listo? Bueno, antes de comenzar, no olvides suscribirte a este canal, dejar un like y al final un lindo comentario. La regla es, y lo que tienes que tener presente, realidad versus no realidad. Y ya, eso es todo. Si entiendes esta distinción, entiendes el subjuntivo. Y déjame mostrarte cómo funciona. Entonces, para saber y distinguir entre realidad versus no realidad, necesitamos entender ciertos modos que usamos en español. Entonces te voy a explicar. El modo indicativo en español se usa para hablar de cosas que son realidad. Por aquí te voy a dejar los nombres. Igual no son muy importantes estos nombres de las conjugaciones, de los tiempos verbales en indicativo, pero pues si tienes un poco de conocimiento al respecto te puedes dar una idea más, pero si no, no pasa nada. Entonces, con el indicativo podemos hablar de hechos, certezas, cosas que están pasando o que ya pasaron, que en este momento son realidad o que en el pasado fueron una realidad también. Y por el otro lado tenemos el subjuntivo, y que se usa para hablar de cosas que no son realidad todavía. Por ejemplo, deseos, dudas, posibilidades, emociones, sobre algo que no ha pasado. Piénsalo así, cuando usas el indicativo, estás reportando algo que es real, es decir, estás reportando la realidad. Cuando usas subjuntivo, estás en el mundo de las posibilidades, dudas, deseos, cosas que no son reales todavía. Pero voy a mostrarte, por supuesto, con ejemplos para que veas cómo funciona y puedas entender entonces cómo diferenciar la realidad versus lo que no es real. Por ejemplo, número 1. La certeza versus la duda. Por ejemplo, para expresar la realidad, yo diría, sé que María viene a la fiesta. Uso viene. ¿Por qué? Porque yo sé que eso va a pasar en la realidad. Yo sé que es real. Es un hecho para mí porque, no sé, tal vez María ya me confirmó, ya compró su boleto, bueno, es seguro. Pero si yo digo, por ejemplo, dudo que María venga a la fiesta, uso venga, que igual es el mismo verbo venir. María viene, que María venga. ¿Por qué? Porque en este momento para mí no es una realidad. No estoy segura. Es posible que sí, es posible que no. La verdad es que no sé con certeza si María compró o no el boleto o el tiquete para venir para la fiesta. Y así puedes ir identificando poco a poco, ¿ok? Vamos con el ejemplo número 2. Y es información versus deseo. Yo puedo decir, es verdad que aprendes rápido. Entonces, uso el verbo aprender, ¿no? Es verdad que tú aprendes rápido. Estoy reportando un hecho, algo que yo observo, que es una realidad para mí, porque he puesto, varios ejercicios, te he dado una explicación y entiendes el tema a la perfección y rápidamente. Pero si yo digo, por ejemplo, espero que aprendas rápido, también el verbo aprender, pero espero que aprendas, que tú aprendas rápido. Aquí simplemente estoy reportando un deseo. No es una realidad todavía. Es algo que yo espero. No sé si va a pasar, pero espero que sí. Entonces es algo que yo deseo que sí pase. Es un deseo. No sé cuáles son tus habilidades de aprendizaje, no te conozco bien, no he trabajado contigo para saber si aprendes o no aprendes muy rápido. Y por ser un deseo no es una realidad. Por eso uso el subjuntivo. Vamos con el ejemplo número 3, que es la experiencia versus posibilidad. Yo puedo decir, conozco a alguien que habla 6 idiomas. Uso el verbo hablar. Entonces yo conozco a alguien que habla. Ok, es real, yo la conozco. Es decir, que esta persona existe en mi realidad. La conozco, es real y sé que habla 6 idiomas porque la he escuchado hablando, por ejemplo. Pero cuando yo digo, busco a alguien que hable 6 idiomas, también hablar. Conozco a alguien que habla y busco a alguien que hable. Es el verbo hablar. Pero ¿por qué aquí uso subjuntivo? Bueno, la razón es simple. Porque estoy buscando a una persona que en mi realidad no existe o no existe todavía.
estoy buscándola. No conozco a nadie, no estoy buscando a una persona en específico que conozco, sino a alguien que hable 6 idiomas. Estoy buscando a alguien, puede que exista, como puede que no. Es una posibilidad, no una realidad. Por eso uso el subjuntivo. Ejemplo número 4. Afirmación versus emoción. Me parece que tienes razón. Aquí invalidamos la frase que muchos libros de texto de gramática nos dicen después de que usa el subjuntivo. No, yo puedo decir, me parece que tienes razón. El verbo tener, tú tienes razón. Entonces estoy expresando mi opinión como un hecho, que para mí es un hecho. Para mí, la realidad es que tú tienes razón. Pero también puedo decir, me alegra que tengas razón. Verbo tener, tú tienes razón, que tú tengas razón. Entonces aquí no estoy reportando un hecho, estoy reportando una emoción sobre ese hecho. Las emociones nos sacan de la realidad pura y nos llevan al subjuntivo. Me alegra. Me entristece, también como emoción, tristeza, me entristece que no puedas ir a mi fiesta. Vamos con el ejemplo número 5. Seguridad versus condición. Cuando tengo tiempo libre, leo. Aquí, bueno, yo tengo, ¿verdad? El verbo tener. Estoy hablando de un hábito, de algo que sí pasa, que cuando yo tengo tiempo libre, esa es la causa. La consecuencia es que, pues, yo leo. Entonces es algo que pasa regularmente en mi realidad, en mi día a día, en mi vida. Es una rutina real. Pero cuando yo digo, cuando tenga tiempo, voy a leer. Tenga, cuando yo tenga, verbo tener, pero en subjuntivo. ¿Por qué? Bueno, porque estoy hablando del futuro, de algo que todavía no es real. No tengo tiempo ahora, pero cuando lo tenga, en el futuro, no realidad todavía, recuerden. Entonces, cuando tenga tiempo voy a leer. ¿Cuándo? No sé. No hay certeza. No sé cuándo será ese momento. Sí, no hay certeza del momento. Atención, no confundir con que siempre que voy a hablar en futuro voy a usar el subjuntivo. No, obviamente no, porque también existe el futuro, como por ejemplo, esta tarde iré al supermercado. Es algo que ya tengo planeado, está escrito en mi calendario, sé que lo voy a hacer y es que a las 5 iré al supermercado o mañana iré al parque. Sí, es algo que ya planeé quizá con mis amigos y esto. Pero si yo digo, quizá mañana vaya al parque, no tengo nada seguro, no tengo nada planeado, es como tal vez sí, pero tal vez no. Atención, entonces no es siempre como que voy a hablar en futuro, subjuntivo no, pero recuerden, es algo que es incierto o quizá como una condición. Quizá más tarde cocine pollo al curry, no sé, tal vez sí, depende. Si me dan ganas de comer eso, como una condición, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a enseñar un truquito, un truquito que suelo enseñar a mis estudiantes, un truquito mental. Cada vez que te surja la duda, la pregunta de si debo usar un tiempo en el modo indicativo o debo usar el subjuntivo, pregúntate, ¿estoy hablando de algo que es o podría ser? Si es como una realidad, un hecho o certeza, puedes identificar que estarías hablando sobre algo de la realidad. Pero si podría ser, como un deseo, duda, emoción, futuro, posibilidad, usas el subjuntivo. Es tan simple como esto. Ahora, entender esta única regla que te he explicado el día de hoy es el primer paso. Pero lo que tú realmente necesitas es practicar. Y necesitas usar el subjuntivo en contextos reales, en conversaciones auténticas, hasta que se vuelva natural para ti, que no tengas que pensarlo, que sea en automático, intuitivo. Y aquí es donde Spanish Smash es increíble, porque en Spanish Smash tienes más de 93 escenarios diferentes donde puedes practicar hablando. Y muchos de esos escenarios están diseñados específicamente para que practiques el subjuntivo. Porque recuerden, practicas y usas el subjuntivo cuando hablas o cuando expresas deseos, cuando das consejos o cuando hablas de situaciones hipotéticas. Y Spanish Smash te da feedback inmediato sobre si lo estás usando bien, si lo estás usando correctamente, tu vocabulario, tu coherencia. Así que en este momento, aparte de recomendarte esta única regla para entender el subjuntivo, también te recomiendo esta plataforma, que es una plataforma que te da retroalimentación en tu discurso, en tu habilidad oral en español.
Pero además de la práctica con Spanish Smash, con esta plataforma que está entrenada específicamente para aprender, para darte retroalimentación, feedback en español, porque no es simplemente hablar con una inteligencia artificial y ya. Entonces, también practicando con Spanish Smash y con mi comunidad, Aures Inside Community, podrás mejorar en tu español, en tu habilidad de habla, ya que en mi comunidad tendrás y participarás en eventos en vivo en donde podrás expresarte y conversar con otros estudiantes de español y con hispanohablantes. No te planteo o no queremos decirte como aquí está el subjuntivo, buena suerte, adiós, sino que te vamos a dar ejercicios, práctica para que uses el subjuntivo, ya sea en los eventos en vivo donde vamos a practicar juntos, sino también con las actividades de la comunidad donde puedes hacer preguntas cuando te sientas frustrado o atascado. Y adivinen qué, mi comunidad Aures Inside Community se ha unido junto a Spanish Smash para darle a los primeros 100 miembros acceso de por vida con solamente un pago, sin suscripciones. Por tan solo $297 tendrás acceso a estas dos plataformas para siempre. Toda la información la voy a dejar aquí en los links que estás viendo en la pantalla o también en la descripción de este video. Si la información de este video ha sido útil para ti, no olvides apoyarme con un like, suscribiéndote a este canal, dejando un comentario respondiendo a la pregunta de si el subjuntivo es tu peor pesadilla o ya lo estás dominando. Si este video te ayuda a entender mejor el subjuntivo, no olvides darle un like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise que he subido un nuevo video con más tips como este. Nos vemos en el próximo video. Adiós.